Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jair Alejandro Ramón Obando, soy alumno de la carrera de médico cirujano en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, perteneciente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El día de hoy vengo a explicarles un tema de fisiología, control renal de los equilibrios electrolíticos. Empecemos. El primer tema, compartimentalización de los líquidos corporales. Tenemos en cuenta que un adulto masculino de aproximadamente 70 kilogramos de peso corporal tiene distribuido 60% de líquido corporal. En el caso de una mujer adulta del mismo peso, será de 55% del líquido corporal total. Sin embargo, vamos a utilizar como referencia al adulto masculino. Tenemos que el líquido corporal total se es distribuido en dos compartimentos: el compartimento de líquido intracelular y el compartimento del líquido extracelular. En el caso del líquido intracelular formará 2/3 partes del líquido corporal total del 60%, aproximadamente 28 litros de líquido. Aquí abundará lo que es el potasio y proteínas. También va a tener la función de regular el paso en uno y otro sentido de las sustancias disueltas en ambos lados. El líquido intracelular formará parte de 1/3 parte del líquido corporal total, es decir, de ese 60% y menor a comparación del líquido intracelular, pero este se es subdividido en tres compartimentos. El compartimento intersticial, que formará un 46% del volumen del líquido extracelular, aproximadamente 11 litros de líquido. El intersticio es el espacio que hay entre una célula y otra, que estará meramente compuesto por líquido. Ahora, el compartimento plasmático o del plasma sanguíneo formará un 18% del volumen de líquido extracelular, aproximadamente 3 litros de líquido. En el caso del transcelular, que no se ve en la imagen porque no muchas fuentes lo mencionan, sin embargo es importante, formará parte de un 38% del volumen del líquido extracelular, aproximadamente 7 litros de líquido. Este es un claro ejemplo del líquido peritoneal, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido sinovial, etc. Este se caracteriza por no fluir con facilidad a comparación de los otros dos compartimentos. También jugará un papel importante los linfáticos. Los linfáticos serán los encargados de la absorción de líquido y proteínas. Entonces concluimos que el líquido extracelular estará aproximadamente dado por 14 litros de líquido. Ahora, en la imagen se muestra ingresos y pérdidas de este mismo líquido, específicamente en el extracelular. El ingreso estará dado por los alimentos sólidos, que consisten en material animal o vegetal, al igual que nuestros cuerpos están formados por su mayor parte por agua. También vamos a tener agua durante el metabolismo, cuando se hace la oxidación. Por ejemplo, cuando se oxida un mol de glucosa se producen 6 moles de agua. También vamos a tener la pérdida para mantener una homeostasis. Tenemos la pérdida por los riñones, por los pulmones, por las heces, el sudor y la piel. Para seguir hablando sobre el líquido extracelular, tenemos que este va a tener los nutrientes necesarios para que la célula pueda mantenerse viva. Por ejemplo, el oxígeno, la glucosa, sustancias grasas, aminoácidos y distintos iones, de los cuales destaca el sodio, el cloruro, el bicarbonato y también tenemos la presencia del dióxido de carbono. El siguiente tema es los electrolitos y su función en los líquidos corporales. Tenemos en cuenta que los electrolitos son sustancias ionizadas que van a tratar de contribuir a la mayor parte de la concentración total del soluto y también va a contribuir en la osmolalidad efectiva de los líquidos corporales. ¿Qué es osmolalidad efectiva? Es aquella osmolalidad debida a los solutos que no cruzan pasivamente a través de la membrana celular. Ahora, también los electrolitos tendrán la función de mantener la homeostasis de las células, los tejidos y los órganos. En esta tabla mostramos la composición electrolítica de los líquidos corporales. Tenemos a los electrolitos clasificados en cationes y aniones.
Los cationes son aquellos que tienen carga eléctrica positiva, es decir, tienden a perder sus electrones. Los aniones son los que tienen carga eléctrica negativa y tienden a ganar los electrones. Tenemos las concentraciones en el plasma y en el líquido intracelular. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué solamente me marca el plasma y no el intersticio, que forma parte también del líquido extracelular? Esto es gracias a que el líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma, es decir, contendrá todos los electrolitos pequeños esenciales a las mismas concentraciones. Lo único que cambiará son las proteínas, que en el plasma serán más abundantes a comparación del intersticio, por lo que tomaremos estas concentraciones como partes del líquido extracelular comparado con el intracelular. Tenemos a los cationes más abundantes, el sodio y el potasio. En el caso del sodio tenemos 153 miliequivalentes en el plasma o en el líquido extracelular. En el caso del líquido intracelular tenemos un valor de 10 miliequivalentes sobre kilogramo de agua. En el potasio es 4.2 miliequivalentes sobre kilogramo de agua en el líquido extracelular o plasma, y en el caso del líquido intracelular es de 159 miliequivalentes sobre kilogramo de agua. También tendremos al calcio, tendremos al magnesio y dará un total de 165 miliequivalentes sobre kilogramo de agua, y en el caso del líquido intracelular de 210 miliequivalentes sobre kilogramo de agua. Tendremos los aniones más abundantes, como es el cloruro. El cloruro tiene en el líquido plasmático una concentración de 111 miliequivalentes sobre kilogramo de agua, y en el líquido intracelular tenemos de 3 miliequivalentes sobre kilogramo de agua. En el caso del bicarbonato, 27 en el del plasma y 7 en el intracelular. Tendremos proteínas. En las proteínas, la que más abunda en el plasma es la albumina sérica. La albumina sérica va a ser la encargada de transportar aquellas sustancias grasas, aminoácidos, metales como el calcio, fármacos que van a viajar fácilmente por el torrente sanguíneo y llegar a órganos como el hígado, el riñón, los intestinos y el cerebro. Esa albumina sérica será la encargada de también mantener la presión oncótica en el vaso sanguíneo, un tema interesante que se verá más adelante. También, en el caso de otros, aquí no especificamos qué otros, pero tenemos a la creatinina fosfato, que va a ser la encargada de almacenar la energía en el músculo esquelético. Tendremos ATP, es decir, trifosfato de adenosina, y tendremos ADP, difosfato de adenosina y otros componentes. Todo esto me dará un total de 165 miliequivalentes sobre kilogramo de agua de concentración en el plasma por parte de los aniones, y 210 en el líquido intracelular por parte de los mismos aniones. Mostraremos otra tabla. En esta tabla ya te muestra específicamente a cada uno de los electrolitos y otros adicionales, que en este caso forma ya parte de proteínas, no tanto de electrolitos como muestra aquí en esta parte. Tendremos cuánta concentración hay en el plasma, en el intersticio y en el intracelular. Como vemos, las cantidades no cambian tan drásticamente, por eso lo que mencionamos en la imagen número 1. En cuanto al plasma y al intersticio, lo único que cambia son las proteínas, que hay diferentes cantidades en ambos compartimentos. Tenemos proteínas como la creatinina, tenemos otras como, en el caso de proteínas, la albumina sérica ya mencionada, tenemos lactato, trifosfato de adenosina, monofosfato de hexosa, glucosa. También tendremos presencia de urea, haciendo también la presencia de los otros mencionados anteriormente. El siguiente tema son las alteraciones sobre la osmolaridad. Para comprenderlo debemos de saber los siguientes conceptos. ¿Qué es ósmosis? La ósmosis es el movimiento espontáneo del agua a través de la membrana impulsada por un gradiente de concentración, y va a estar relacionado en la presión osmótica.
La presión osmótica es aquella que va a detener a esta ósmosis, marcando un equilibrio osmótico, es decir, que no haya entrada ni salida del agua en la célula, ni entrada ni salida de solutos osmóticamente activos. Sin en cambio, como tal, no marca un equilibrio, sino que puede haber un constante paso de solutos, por ejemplo, de sodio y potasio dentro y fuera de la célula, aunque se hable de un equilibrio osmótico total. Ahora, el otro concepto que debemos de tener en claro es la osmolaridad. La osmolaridad va a ser la concentración de partículas osmóticamente activas que se van a encontrar en una disolución, y esta va a ser expresada en osmoles o miliosmoles por litro de disolvente. Ahora, la osmolalidad va a ser la concentración de solutos expresada en osmoles por kilogramo de agua. Se utilizan como sinónimos, pero sin en cambio, lo único que cambia son las unidades. Ahora, la tonicidad. La tonicidad va a ser esa capacidad que tiene una solución extracelular de mover el agua hacia adentro y hacia afuera de la célula. Y esto va a ser determinada por aquellas concentraciones de solo aquellos solutos que no pueden ingresar a la célula. Ahora sí, vienen las alteraciones. Cuando se dice que se encuentra en un ambiente hiperosmolar y al igual hipertónico, es porque hiperosmolar quiere decir que hay una gran concentración de partículas o solutos osmóticamente activos en el líquido extracelular, mayor a la del líquido intracelular, por lo cual se va a llevar un efecto hipertónico, es decir, que el agua de la célula, es decir, del líquido intracelular, tenderá a salir al extracelular, haciendo que la célula se encoja. Ahora, cuando se habla que se está en hiperosmolar, que lleva consecuente a una hipertonicidad, es decir, que hay partículas o solutos osmóticamente activos bajos a comparación del intracelular en el extracelular, por lo cual lleva a la hipertonicidad, es decir, que el agua del líquido extracelular se introduzca o se mueva dentro de la célula y nivelar estas cantidades para llevar al equilibrio osmótico, y la célula se verá hinchada. Ahora, cuando se marca un aspecto isotónico e isosmolar en la célula, quiere decir que tanto el líquido extracelular como el intracelular mantienen las mismas cantidades de solutos osmóticamente activas y de agua en ambos compartimentos, manteniendo así el equilibrio osmótico normal en homeostasis. Mostramos la siguiente imagen, donde hace los mismos procesos cuando se presentan dichas alteraciones. Sin embargo, aquí mostramos el nombre del que ocupa la célula cuando se sufre esta alteración en la osmolaridad. Aquí, cuando se encoge, se le llama una célula plasmolizada. En el caso de cuando se encuentra en un equilibrio osmótico, se llama flácida. Y cuando se hincha, se dice que se encuentra turgente. El siguiente tema son los volúmenes de líquido intracelular, que son afectados por las alteraciones de la osmolaridad por la adición de una sustancia al líquido extracelular, cambiando las propiedades de sus solutos, de su volumen, etc. Ahora, mostramos 4 ejemplificaciones, las normales y por la añadición de algunas sustancias, y qué efectos trae en el volumen y en la osmolaridad y cómo se calcula. Ahora, tenemos el primer caso de la imagen con la letra A. Ese es un caso normal, fisiológicamente hablando. Tenemos los dos compartimentos del líquido intracelular y del líquido extracelular. En el caso de cada uno tiene su respectivo volumen. En el intracelular es de 28 litros y en el extracelular es de 14 litros, es decir, restamos a 42, 28 y nos da el volumen. La osmolalidad en ambos compartimentos será de 285 miliosmoles sobre kilogramo de agua. En el caso de que nosotros queramos saber cuál es la osmolalidad total que hay en el líquido extracelular, multiplicamos 285 por 28.
dándome un total de 7.980 miliosmoles. En el caso del líquido extracelular será un total de 3.990 miliosmoles. Ahora, ¿cuál es la cantidad total de osmoles en ambos compartimentos? Será de 11.970 miliosmoles en condiciones normales fisiológicas. Con esto tomaremos de referencia para resolver los siguientes casos para saber el volumen y la osmolalidad. Ahora, tenemos el otro caso de la imagen con la letra B. Tenemos que al líquido extracelular se le han añadido 2 litros de agua pura. Por lo tanto, pone al líquido extracelular en un ambiente hipotónico e hipoosmolar, por lo cual la célula tenderá a entrar al líquido extracelular poniéndola más hinchada. Ahora, tenemos que de 42 pasó a 44 de volumen total porque se añadieron 2 litros. ¿Cómo voy a saber esta cantidad de osmolalidad? Lo que tengo que hacer es buscar los osmoles totales en los dos compartimentos, que en el caso de la primera imagen era de 11.970. Lo divido entre 44 y me da el resultado de 272 miliosmoles sobre kilogramo de agua en ambos compartimentos. Ahora, ¿cómo voy a saber el volumen? Lo voy a saber gracias a los miliosmoles que hay en cada compartimento, que en el caso del intracelular es de 7.980. Esto lo voy a dividir entre 272, dándome un resultado de 29.3. Lo mismo hago con el líquido extracelular, que son 3.990 miliosmoles sobre 272, me da un resultado de 14.7. Es decir, da a reflejar que cuando se añade esta agua, este cambio en la osmolalidad del líquido extracelular hace que todo vuelva a un equilibrio osmótico, dándome aquí 2/3 partes del total y aquí 1/3 parte. En el caso de la imagen con la letra C, tenemos que se añaden 2 litros de solución salina isotónica. En el caso de esto, la solución salina isotónica es isosmótica respecto al plasma y al líquido extracelular. Por lo tanto, por definición, no causa ningún cambio en el volumen celular. Más aún, el sodio y el cloro en la solución son excluidos de forma efectiva del compartimento intravascular por las bombas de sodio ATP-ASA en las membranas celulares y la baja permeabilidad pasiva de la membrana al sodio. Por lo tanto, tenemos como conclusión que toda la solución salina añadida es retenida en el líquido extracelular y no hay cambio en la osmolaridad. En el caso de la imagen con la letra D, se añadió 1 litro de solución de cloruro de sodio a 5% de forma intravenosa. Tiene una osmolaridad alrededor de 1.580 miliosmoles sobre kilogramo de agua. Es decir, se está añadiendo esa cantidad a todo el compartimento. Como se añade eso al líquido extracelular, esto expone a la célula a un entorno hipertónico, por lo cual el agua del líquido intracelular tiende a salir hacia el exterior, haciendo que ésta se encoja y se ponga más grande el líquido extracelular, como lo muestran las flechas. Ahora, ¿cómo calculo la osmolalidad? Si teníamos inicialmente 42 y se agrega 1 litro de solución, tenemos ahora 43. Ahora, ¿cómo saber la osmolalidad? Sumamos los 7.980 de los osmoles del líquido intracelular más los del líquido extracelular, que son 3.990, más los que se añadieron, que es 1.580 miliosmoles, dándome así un resultado de 13.550 miliosmoles. Con ese dato yo dividiré eso entre 43, dándome el resultado de 315 miliosmoles sobre kilogramo de agua como osmolalidad en los dos compartimentos. Ahora, ¿cómo voy a saber el volumen del líquido intracelular? Sabiendo que inicialmente tenía un valor de 7.980, esos 7.980 lo voy a dividir entre 315 y me va a dar el volumen de 25.3 litros.
es decir, disminuyó considerablemente 2.7 litros menor al volumen inicial. En el caso del líquido extracelular, como tenemos en cuenta que se le añadió 1 litro, es decir, se le suma ese litro más los 14 que tenía acá, ya son 15. Y entonces tenemos que se van a sumar esas dos osmolaridades, es decir, 1580 de este litro más los que tenía acá, que son 3990, dándome un resultado de 5570 miliosmoles. Y esos 5570 miliosmoles los dividiré entre 315, dándome el resultado final de 17.7 litros en el líquido extracelular. Es decir, que 3.7 litros se añadieron más a lo que había inicialmente. Ahora, el volumen del líquido intracelular también puede calcularse por otro método. Para ello, tenemos la siguiente fórmula. El volumen intracelular va a ser igual al agua corporal total menos el volumen extracelular. Estos datos los voy a obtener gracias al método indicador disolución, que tiene como objetivo calcular el agua corporal total y el volumen extracelular. ¿Cómo lo hace? Gracias a la siguiente fórmula. Volumen es igual a cantidad del indicador sobre la concentración del indicador. Para ello se administra una cantidad conocida de una sustancia, en este caso el indicador, que debe estar confinada al compartimento de interés. Luego de permitir el tiempo suficiente para que una distribución uniforme del indicador a través del compartimento, se obtiene una muestra de plasma. En equilibrio, la concentración del indicado será la misma en todo el compartimento, incluyendo el plasma. Se mide la concentración del plasma y se calcula la distribución del volumen mediante esta ecuación. Ahora, en el caso de el volumen extracelular no existe un indicador ideal. Sin embargo, se puede obtener gracias a iones impermeables y azúcares inertes por un estimado. Tenemos que vamos a utilizar la misma fórmula. Volumen es igual a cantidad del indicador sobre la concentración del indicador, dándome su resultado, y ahora sí podré obtener ya el volumen intracelular gracias a la fórmula inicial, y así me dará el resultado del volumen del líquido intracelular. El siguiente tema es la fisiología de la sed. La sed se define como un deseo consciente de beber agua. Va a ser un instinto básico que surgirá de la falta de líquidos o un incremento de ciertos electrolitos en el plasma. Tenemos la tabla de las entradas y salidas diarias de aguas típicas en un hombre de 70 kilogramos, en condiciones normales y en condiciones anormales. Cabe resaltarles que las condiciones anormales serán las que me llevarán a la sed. Ahora, las entradas normales comúnmente se consume de 1 a 2 litros hasta 20 litros por día de manera normal, y la salida de este será por la transpiración por la piel, la pérdida de la exhalación de 0.8 a 1 litros. El agua en los alimentos es de 0.8 a 1 litros consumidos diariamente y serán excretados por el sudor de 0.2 litros aproximadamente. El metabolismo oxidativo también hace la producción de agua de 0.3 a 0.4 litros, y la pérdida va a ser de forma fecal de 0.2 litros y el flujo de salida renal de 1 a 2 litros hasta 20 litros. Quien va a tener más importancia en la pérdida de agua será el flujo de salida renal más que los otros mencionados. Ahora, las ganancias anormales de agua se puede dar por una insuficiencia cardíaca congestiva, por una falla renal, por una alta ingesta de sodio, por una cirrosis hepática y por una sobreinfusión de líquidos intravenosos. Estas pérdidas anormales de agua comúnmente serán la diarrea, puede ser de hasta 5 litros, también el vómito, sudoración excesiva menor a 10 litros. Tenemos que también se perderá agua en una hemorragia, en diuréticos,
que me hacen la expulsión rápida de orina, en la diuresis excesiva, en la diabetes, en el consumo excesivo de alcohol, etc. Se muestra la siguiente tabla con las magnitudes diarias de filtración, reabsorción y excreción de iones y agua en un hombre sano con una dieta estadounidense típica. Mostramos las sustancias: sodio, cloro, bicarbonato, potasio y agua, de las más abundantes. En el caso del sodio en el plasma hay 140 miliequivalentes por litro, en el cloro 105, en el bicarbonato 24, potasio 4 y agua 0.93. Predominantemente el que tiene más cantidad será el sodio y el que menos tiene es el potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es más abundante en el líquido intracelular y el sodio está en el líquido extracelular, formando así parte del plasma. En el caso de la tasa de filtración glomerular es de 180 en todas las sustancias litros por día. En el caso del filtrado, en el sodio es de 25.200 miliequivalentes por día, el cloro 18.900, el bicarbonato 4.320 y el potasio 720. Y en el agua es 167 litros por día. Ahora, nos vamos a esta parte. La reabsorción en el caso del sodio es 25.100, en el cloro 18.800 miliequivalentes por día, el bicarbonato 4.318, el potasio 620, el agua 165.5 litros por día. Es decir, que lo excretado será, en el caso del sodio, solamente 100 miliequivalentes por día, en el cloro 100, en el bicarbonato 2 y en el potasio 100, y lo único que se excretará de agua será 1.5 litros por día. Ahora, el porcentaje de lo reabsorbido en el caso del sodio, 99.6% se reabsorbió y lo demás se excretó. En el caso del cloro, 99.5%, en el bicarbonato casi nada se excretó, 99.9%, en el potasio 86.1% y en el caso del agua 99.1%. Como vemos, las cantidades de excreción son muy pocas, son más grandes las cantidades de reabsorción porque el cuerpo los necesita como nutrientes a estas sustancias esenciales. Ahora, los factores que afectan la sensación de la sed, tenemos el siguiente esquema con la siguiente información que nos ayudará a comprender mejor. Tenemos que el centro de la sed se localiza en el hipotálamo anterior y cerca de este tendremos a células nerviosas que van a desencadenar la llegada de la ABP, arginina vasopresina, también conocida como ADH o hormona antidiurética. El centro de la sed va a llevar estímulos a la corteza cerebral, haciendo que se vuelva una sensación consciente y persistente la sed. Ahora, el principal estímulo es el aumento de la osmolalidad plasmática, activando así los osmorreceptores y llevándome a la sed. El cloruro de sodio será también un estímulo efectivo que me lleva a la sed, y la hipovolemia, o también conocido como volumen sanguíneo arterial efectivo, bajo, me van a llevar a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona e inhibición de vasoreceptores. Para explicar de manera detallada el siguiente esquema, tenemos que cuando aumenta la osmolalidad plasmática más de lo normal, es decir, de 1 a 2% igual a 3 a 6 miliosmoles por kilogramo de agua, se activan los osmorreceptores. Los osmorreceptores se van a encoger y van a desencadenar la llegada de la ABP. La ABP va a ser la encargada de regular la reabsorción de agua y qué tanta orina debe de filtrarse. Ahora, cuando el volumen sanguíneo disminuye más de lo normal, es decir, de 15 a 20% de lo normal, se inhiben vasoreceptores localizados en los senos carotídeos, en el arco aórtico, en los atrios cardíacos y en las grandes venas del tórax. Ahora, los riñones van a ser los encargados de actuar como receptores al ver un volumen sanguíneo arterial efectivo bajo, llevándome a la liberación de la renina. La renina se introducirá en la sangre, llegará a un proceso en el que me dará la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar sobre las neuronas
cerca del tercer ventrículo para estimular a la sed. Ahora, la sequedad de la boca y la garganta se darán o se llevarán a cabo por la inhibición de las glándulas salivales, estimuladas por el centro de control de la sed, específicamente también por la corteza cerebral. Ahora, la vigilancia de la ingesta de agua por el tracto gastrointestinal va a ser un impedimento que no me van a llevar a la sed. ¿Por qué? Existen dos factores. El primero, el factor del humedecimiento de la boca, y el segundo, la distensión del estómago. Cuando una persona bebe agua y se humedece la boca y se distiende el estómago, antes de que ésta llegue al intestino y se reabsorbe para que se controle de manera normal y homeostática fisiológicamente las concentraciones en la osmolaridad, la corteza detecta ya la entrada de agua e impide que todo vuelva a la normalidad, es decir, no se llega al objetivo. Si en cambio la persona al momento de que tiene la sed, cuando se establece un problema patológico, por ejemplo el dengue, tiene que estar hidratándose persistentemente aunque no la tenga, puesto que la osmolaridad no se ha controlado con relación a todos los compartimentos que se encuentran involucrados en dicho problema. El sistema renina-angiotensina-aldosterona y la sed. Todo inicia con la disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo, el cual es detectado por el riñón al tomar el papel de receptor. Este hace la producción de la renina, la cual es cortada por el angiotensinógeno producido en el hígado, llevándome a la formación de una prehormona conocida como angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ser la que baje al torrente sanguíneo y en los pulmones por la enzima convertidora, conocida como ECA, me haga la producción de la angiotensina 2. La angiotensina 2 también va a poder producirse de forma local en el riñón y en el cerebro, ya que hay pequeñas porciones de renina, angiotensina y ECA. La angiotensina tendrá como objetivo general la acción del equilibrio del sodio y del agua. Ahora, la angiotensina 2 va a actuar a nivel del sistema nervioso central en las células nerviosas del tercer ventrículo para estimular la sed, y va a actuar en el centro de la sed también, cerca del hipotálamo anterior y posterior, activándome la segregación de la ABP, arginina vasopresina, encargada de regular y controlar la filtración de orina que debe de efectuarse y haciéndome una reabsorción de agua. Ahora, tenemos que la angiotensina 2 también actúa en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona glomerular, haciéndome la liberación de aldosterona. La aldosterona será la encargada de actuar sobre la nefrona distal del riñón y aumentar la reabsorción de sodio. Ahora, la angiotensina 2 también va a actuar como un vasoconstrictor, o va a ser vasoconstrictora de los vasos sanguíneos, haciéndome que me lleve a un aumento en la presión arterial, por lo cual me va a llevar a el volumen sanguíneo arterial efectivo normal. Y esa es la relación que tiene el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la estimulación de la sed para la ingesta del agua y para su control total del volumen sanguíneo arterial. Ahora vamos a ver un tema muy diferente, la fisiología del edema. El edema se refiere a la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales y va a tener dos presencias, ya sea intracelular o ya sea extracelular. Cuando se da un edema intracelular quiere decir que se encuentra una acumulación excesiva de líquido en el compartimento intracelular, y este se puede dar por factores como hiponatremia, depresión de los sistemas metabólicos, desnutrición, entre otros, de los cuales se mencionarán después. Ahora, ¿qué puede causar un edema intracelular también? Cuando se encuentra un flujo sanguíneo bajo. Cuando el flujo sanguíneo se encuentra muy bajo, las bombas iónicas de las membranas celulares se van a deprimir. Cuando se activan las bombas,
los iones de sodio que comúnmente o normalmente se filtraban al interior de la célula ya no van a poder salir de ella. Como sabemos, el sodio es acarreador de agua, entonces por osmosis entrará agua hacia el interior de la célula, haciéndome la formación del edema. Ahora, también se puede llevar un edema intracelular por un tejido inflamado, es decir, un golpe. Esto hace que la inflamación aumente la permeabilidad de la célula, específicamente de su membrana, lo que va a permitir la entrada de sodio y otros iones al interior de la misma. Posterior, esto va a traer un transporte de agua del líquido extracelular al intracelular, provocándome un edema intracelular. Ahora, lo que corresponde a un edema extracelular, este se lleva a cabo por la acumulación excesiva de líquido en el compartimento extracelular y se da a cabo por las alteraciones de las presiones o fuerzas de Starling. ¿Qué factores son los que me pueden causar un edema extracelular? Una fuga normal de líquido del plasma hacia los espacios intersticiales o a través de los capilares. Y un linfedema, es decir, la incapacidad de los linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, por una patología o por otro tipo de problema. Mencionaremos estos problemas según vayamos viendo el tema. Sigamos con el tema. Estas patologías se van a mencionar con más detalle conforme vayamos viendo el tema. Sigamos. Ahora, el edema y las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son 4 presiones que tienen la finalidad de mantener el flujo sanguíneo normal en el vaso sanguíneo, impidiendo que salga líquido o cualquier sustancia o proteína fuera de él hacia el intersticio. Si se llegan a alterar una o varias de estas presiones, me va a producir un edema. Ahora, tenemos dos presiones coloidosmóticas o osmóticas y tenemos dos presiones hidrostáticas. Empecemos con la primera, la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar es aquella que emplea fuerza de empuje del agua a la superficie interna del capilar. En el caso de la presión coloidosmótica capilar, esta va a ser la fuerza que ejercen los osmoles que no pueden atravesar la membrana, generando una succión por las proteínas a través de un capilar del intersticio hacia adentro. Aquí tenemos como principal proteína la albúmina sérica, que tiene también la principal función de mantener la presión oncótica del vaso sanguíneo internamente. Tendremos también a la presión hidrostática intersticial. Esta va a ser la fuerza que tiene el agua acumulada en el intersticio que tiende a empujar el líquido de regreso al capilar. Y por último, tendremos a la presión coloidosmótica intersticial, que comúnmente es 0, porque esta se define como la fuerza de succión que tiende a filtrar líquido desde el plasma al intersticio, provocada por las proteínas que se encuentran en él. Sin embargo, por cuestiones fisiológicas no debe de haber proteínas en el intersticio, por eso su valor de 0. Ahora que si se encuentra una alteración es cuando lleva el edema y por eso la presencia de estas proteínas. Tenemos valores normales. En el caso de la presión hidrostática intersticial debe de ser de menos 3 milímetros de mercurio. En el caso de la presión hidrostática capilar debe de ser de 35 milímetros de mercurio. Y en el caso de la presión coloidosmótica intersticial comúnmente es de 0 a 3 milímetros de mercurio. Y en el caso de la presión coloidosmótica capilar debe de ser de 28 milímetros de mercurio. Ya habiendo obtenido los conocimientos sobre las fuerzas de Starling, podemos aplicarlo en este problema. A nivel arterial tenemos las 4 presiones, tanto hidrostáticas como coloidosmóticas. Tenemos una presión hidrostática intersticial de 1 milímetro de mercurio. Tenemos una presión hidrostática capilar de 37 milímetros de mercurio. Tenemos una presión coloidosmótica capilar de 25 milímetros de mercurio.
y tenemos una presión coloidosmótica intersticial de 0 milímetros de mercurio. Vamos a analizar los factores tanto de reabsorción como de filtración y ver cuál de los dos se está llevando a cabo a nivel arterial. Para ello hacemos los siguientes cálculos. Tenemos que la presión de filtración, es decir, aquellas que tratan de sacar el líquido que se encuentra en el interior del vaso sanguíneo al intersticio, dado por la presión hidrostática capilar y por la presión coloidosmótica intersticial. En la capilar hidrostática tenemos 37 milímetros de mercurio y en la presión coloidosmótica intersticial tenemos 0 milímetros de mercurio. Sumándolos me da un resultado de 37 milímetros de mercurio. En el caso de la presión de reabsorción, es decir, aquellas que tratan de introducir el líquido del intersticio hacia el interior del vaso sanguíneo, tenemos a la presión coloidosmótica capilar, que es de 25 milímetros de mercurio, y tenemos a la presión hidrostática intersticial, que es de 1 milímetro de mercurio. Sumando las dos me da un total de 26 milímetros de mercurio. Haciendo la diferencia de estas dos cantidades nos da un resultado de 11 milímetros de mercurio. Ahora, esos 11 milímetros de mercurio que marcan, vamos a irnos a aquel resultado que tenga mayor cantidad, que en este caso son las presiones de filtración, por lo que nos dice que 11 milímetros de mercurio hay de filtración. Ahora vamos a analizar la parte venosa. Encontramos las mismas 4 presiones. Tenemos la presión hidrostática intersticial de 1 milímetro de mercurio. Tenemos la presión coloidosmótica capilar de 26 milímetros de mercurio. Tenemos la presión hidrostática capilar de 17 milímetros de mercurio. Tenemos la presión coloidosmótica intersticial de 0 milímetros de mercurio. Haciendo los mismos cálculos tenemos lo siguiente. Tenemos las presiones de filtración. En el caso de la presión hidrostática capilar es de 17 milímetros de mercurio, más la presión coloidosmótica intersticial de 0 milímetros de mercurio, me da un igual a 17 milímetros de mercurio. Las presiones de reabsorción en el caso de la presión coloidosmótica capilar es de 26 milímetros de mercurio, más la presión hidrostática intersticial, que es de 1 milímetro de mercurio, me da un igual a 27 milímetros de mercurio. Vemos cuál de estas dos tiene mayor cantidad y serían las presiones de reabsorción, es decir, que la diferencia, que es 10 milímetros de mercurio, es de reabsorción. Ahora, comparando los dos resultados, tenemos lo siguiente. A nivel arterial tenemos una filtración de 11 milímetros de mercurio y a nivel venoso tenemos una reabsorción de 10 milímetros de mercurio, por lo cual no hay como tal un control equitativo para impedir el edema. Es decir, hay 1 milímetro de mercurio de filtración de más. ¿Por qué de filtración? Porque es el que tiene más cantidad. Ahora, ¿ese milímetro de mercurio me produce un edema? La pregunta se resuelve en la siguiente diapositiva. No produce un edema, ya que ese 1 milímetro de mercurio va a ser llevado a los vasos linfáticos, encargados de transportar el agua y las proteínas que se encuentran en el intersticio a los vasos sanguíneos. Pero esto lo va a hacer siempre y cuando la cantidad sea no mayor a 4 milímetros de mercurio. Y así es como se marca una fisiología normal en el fluido de los vasos sanguíneos y en cuanto a sus presiones. En la siguiente diapositiva marcamos las patologías que forman un edema por la alteración de una de las presiones que forman parte de las fuerzas de Starling en el vaso sanguíneo. La primera, la alteración de la presión hidrostática capilar cuando ésta aumenta gracias a una alteración o patología como es la hipertensión, el embarazo, las varices, la cirrosis, la insuficiencia venosa o la falla renal. ¿Por qué la hipertensión? La hipertensión va a causar un aumento directo en la presión del plasma en el vaso sanguíneo, es decir, a más volumen sanguíneo, más presión sanguínea, haciendo que la presión hidrostática capilar aumente y me forme el edema. Ahora, ¿por qué en el embarazo? En el embarazo causa una dificultad en el retorno venoso,
dada por la obstrucción que hay entre el feto y el útero hacia la vena cava inferior, llevándome a que aumente la presión hidrostática capilar y me forme el edema. Las varices. Es el mismo problema del embarazo. Hace una obstrucción de estos vasos sanguíneos venosos y arteriales, aumentando la presión hidrostática capilar. ¿Por qué la cirrosis? La cirrosis, ya que ésta obstruye la circulación portal del hígado, haciéndome que cambien las presiones de dicha vena y haciéndome que aumente la presión hidrostática capilar venosa y me desequilibre con la de la arterial, formándome así el edema. La insuficiencia venosa, ¿por qué? Porque hay un daño en las válvulas de las venas, llevándome una irregularidad de las presiones venosas y llevándome el aumento de la presión hidrostática capilar y me lleva a la producción del edema. ¿Por qué la falla renal? La falla renal porque para esto ponemos atención en lo que es el volumen de la orina, y en el caso de que como hay un aumento en el volumen de la orina, quiere decir que por consiguiente hay un aumento en el volumen sanguíneo y hay una retención de líquidos. Es decir, hay un aumento en la presión hidrostática capilar y me va a producir el edema. Las presiones coloidosmóticas capilares, cuando disminuyen por las alteraciones de desnutrición, hemorragia, falla hepática o proteinuria, me van a formar el edema. La desnutrición, ¿por qué? Porque la desnutrición va a causar una menor producción de proteínas plasmáticas, haciéndome que disminuya la presión coloidosmótica capilar y me produzca el edema, por la falta de alimentos que contienen dichas proteínas. La hemorragia, ¿por qué? Porque causa una dilución sanguínea que trae por consiguiente la reposición por cristaloides al haber disminuido la concentración de proteínas plasmáticas. Sin en cambio, estos cristaloides no van a tener la misma función de las proteínas, haciéndome que disminuya la presión coloidosmótica capilar. ¿Por qué la falla hepática? Porque la falla hepática hace la disminución de la albumina hepática, albumina sérica, principal proteína de el plasma sanguíneo, la cual tiene la función de mantenerme esta presión oncótica capilar, y por lo cual, al no haber, se disminuye la presión hidrostática capilar y me produce el edema. ¿Por qué la proteinuria? Porque la proteinuria causa un síndrome nefrótico, trayendo una disminución de la presión coloidosmótica capilar. La proteinuria va a ser la producción irregular de las proteínas en el plasma sanguíneo. En cuanto a la presión coloidosmótica intersticial, cuando ésta se altera, es decir, se aumenta para la producción de un edema, gracias a la alteración o patología como hipotiroidismo, mastectomía radical, metástasis, radioterapia y filariasis, en el caso del hipotiroidismo, causa un edema ya que hay un metabolismo disminuido, haciendo o causando un acúmulo de desechos en el intersticio, provocando el mixedema de la enfermedad y por lo tanto que me causa un edema. La mastectomía radical, que es un procedimiento que se realiza cuando se encuentra cáncer de mama, esta se hace la excisión de los ganglios linfáticos, por lo que ya no hay una reabsorción linfática y tiende a presentar edema en el brazo o en el lado donde se encuentra dicho problema o la mama afectada. En el caso de la metástasis como tal también se establece cuando hay cáncer, y aquí se invade a los ganglios linfáticos, impidiendo, obstruyéndolo y causando el edema en la zona o la región en la que se encuentra el cáncer, aumentando también a la presión coloidosmótica intersticial. Ahora, en el caso de la radioterapia, es un procedimiento para aquellas personas que tienen cáncer, y esta hace un deterioro de los ganglios linfáticos, y al igual que la metástasis, me produce el edema por la obstrucción o por la eliminación de dichos ganglios. Ahora, la filariasis, ese es un tipo de parásito que va a entrar por la piel y que va a subir hacia los ganglios linfáticos y los va a obstruir, por lo cual va a perder el ganglio linfático la capacidad de reabsorción de aquellos líquidos y proteínas en el intersticio, aumentando la presión coloidosmótica intersticial y causándome el edema. Lo que corresponde a la presión hidrostática intersticial, como tal, esta, si se altera, no me va a producir un edema.
Al contrario, esta forma parte del edema, es decir, no genera edema, pero crece con el edema. Se conoce también como aquella que limita el edema. Ahora, en el caso de que se establezca algo mixto, es decir, que haya dos presiones alteradas, se da en la cirrosis. ¿Cómo se da? En el caso de la cirrosis, al reducir el tamaño del hígado por la cicatrización que causa, puede provocar una limitación en el retorno venoso, específicamente en el porte hepático. Esto va a aumentar a la presión hidrostática capilar en porción inferior del cuerpo y va a provocar el edema y la ascitis. La ascitis va a ser la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, específicamente en la zona abdominal. Esta se va a acompañar de la disminución de producción de la albúmina, por lo que hay una disminución de la presión oncótica capilar y me va a causar también el edema. Como podemos observar, aquí hay dos presiones alteradas, tanto la presión hidrostática capilar como la presión oncótica o coloidosmótica capilar. En el siguiente esquema se muestra el edema según la relación proyectiva y su consecuente enfermedad. Tenemos que el edema puede ser de tipo bilateral o simétrico, es decir, se presente en ambos lados y puede ser simétrico. Y predominantemente puede ser generalizado o se puede dar en las extremidades inferiores. Tenemos sus consecuentes enfermedades ya mencionadas anteriormente porque causan edema. En el caso del edema en la región regional, es decir, que se encuentra localizado y se va a encontrar en una sola parte del cuerpo y va a ser asimétrico. Y aquí tenemos sus consecuentes enfermedades que ya explicamos también por qué pueden causar edema. Ahora, este es un esquema que resume la llegada del edema. El edema puede ser provocado por la disminución de la presión coloidosmótica y por el aumento de la presión hidrostática. Por trasudado los dos, al igual que me van a causar estos la fuga de líquido del vaso sanguíneo al intersticio y me van a formar el edema. Ahora, esta fuga de líquido me va a traer la disminución del volumen circulante, haciendo que lo detecte el riñón como receptor y haciéndome la liberación de la renina, que por consecuente me va a traer el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina principalmente es la que me va a llevar a la retención del sodio y el agua, haciéndome que aumente el volumen plasmático. También esa disminución del volumen circulante me va a traer el aumento de la arginina vasopresina. Va a ser la encargada de hacerme la retención de agua y ver qué cantidad de orina debe de filtrarse, llevándome al aumento también del volumen plasmático, haciéndome que el edema se vuelva más grave y si es posible haya muerte del tejido. Para finalizar la exposición tenemos el tema mecanismos de seguridad que impiden el edema. Son tres. El primero, mecanismo causado por la baja distendibilidad tisular cuando la presión es negativa. Dado que la presión hidrostática normal del líquido intersticial es de 3 milímetros de mercurio, la presión hidrostática en el líquido intersticial debe aumentar unos 3 milímetros de mercurio antes de que comience el edema o a acumularse grandes cantidades de líquido en los tejidos. Por tanto, el mecanismo de seguridad contra este edema es un cambio de la presión del líquido intersticial a unos 3 milímetros de mercurio. Ya que la presión en el líquido intersticial sube por encima de los 0 milímetros de mercurio, la distendibilidad de los tejidos va a aumentar demasiado, lo que va a permitir que se acumulen grandes cantidades de líquido en los tejidos con incrementos adicionales relativamente pequeños en la presión hidrostática del líquido intersticial. Cuando la presión tisular es positiva, este mecanismo de seguridad contra el edema se va a perder, porque hay un gran aumento en la distendibilidad de los tejidos, y va a ser aquí donde va a entrar los demás mecanismos para controlar dicho edema. El mecanismo causado por el aumento del flujo de la linfa tiene que ver con la función que tienen los linfáticos, que no es más que absorción de líquido y proteínas que se encuentran en el intersticio para llevarlos hacia el vaso sanguíneo de regreso. Estos linfáticos van a actuar como mecanismos de seguridad frente al edema porque el flujo de la linfa puede aumentar ya sea de 10 a 50 veces de lo normal.
Este aumento de flujo va a aumentar o va a permitir que el linfático transporte grandes cantidades de líquido y proteínas en respuesta a un aumento en la filtración capilar. Así va a impedir que la presión intersticial aumente a valores positivos. Se ha calculado que el mecanismo de seguridad del aumento del flujo linfático es de unos 7 milímetros de mercurio. Por último, el último mecanismo, que es mecanismos causados por el lavado de proteínas desde los espacios intersticiales. Ahora, el mecanismo causado por el lavado de proteínas desde los espacios intersticiales. Este mecanismo igual tiene relación con el segundo, que es llevado a cabo por los vasos o ganglios linfáticos, que tienen la función de hacer este lavado de proteínas del líquido intersticial a medida que el flujo de la linfa aumenta. Debido a que la presión coliidosmótica del líquido intersticial causada por las proteínas tienden a que el líquido de los capilares se filtren al intersticio. La disminución de las proteínas en el líquido intersticial va a reducir esas fuerzas de filtración a través de los capilares y tiende a evitar una mayor acumulación de líquido. Igual al anterior, se estima o se calcula que el mecanismo de seguridad debido a este efecto es de unos 7 milímetros de mercurio. Ahora, para concluir, los mecanismos de seguridad total frente al edema va a ser un total de 17 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Esto significa que la presión capilar en un tejido periférico podrá en teoría aumentar unos 17 milímetros de mercurio o alrededor del doble del valor normal antes de que se produjera un edema acentuado. Ok, eso es todo por parte mía. Espero le hayan entendido el tema del control renal de los equilibrios electrolíticos y sea aplicable a su vida clínica profesional. Muchas gracias.